Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Cuidado con los excesos. Vamos a ver nuestra meditación y el consejo bíblico en el libro de Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Qué consejo tan importante nos da la palabra de Dios en este día. La recomendación, como dice, no estemos con aquellos que se exceden en el comer y en el beber. No está hablando de comer naturalmente, está hablando de excesos. Y ese exceso, cuando se come o se bebe, se llama gula. Y la gula daña nuestro cuerpo, comenzando con la mente. Quien come exageradamente, embota la mente. Es como si se emborrachara. Y lógicamente, como se menciona, va a empobrecer. Este estado es un estado muy lamentable al que llega una persona que come en exceso. Roma fue un imperio que se dio a excesos en ese sentido, la gula, donde la persona come sin necesidad y sin tener hambre. Es más, llega al extremo de sacar lo que tiene en el estómago para seguir comiendo. Y eso ya cae en un estado muy lamentable de un ser humano que llega a esos excesos, la gula. En el Antiguo Testamento, cuando una persona llegaba a esos excesos, especialmente un muchacho, el padre tenía que llevarlo ante los ancianos. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 21, versículos 20 y 21. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué momento tan crítico que le tocaba a un padre llevar a su hijo que era rebelde y contumaz. O sea, una persona que ya llegó a un extremo donde estaba dando mal ejemplo al pueblo, y notemos, lo apedreaban. Por ese motivo la palabra de Dios dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos errare no es sabio. Que hoy nos dé Dios la sabiduría para no caer en estos excesos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.